el mundo simbólico y las violencias psicológicas o las violencias que nos construyen un mundo simbólico a partir del cual después actuamos. Es decir, todo el mundo actuamos porque hemos tenido unas enseñanzas determinadas. No estoy hablando solo de la enseñanza reglada, estoy hablando de familia, estoy hablando de sociedad, pero también la enseñanza reglada, donde nos han construido, y digo nos han con toda la idea del mundo, nos han construido un mundo simbólico, que después nosotras y nosotros le vamos buscando grietillas, le vamos buscando por dónde ir cambiándolo. Si no lo fuéramos cambiando no estaríamos aquí, yo menos, porque soy de familia Opus Dei. Con lo cual, si llego a quedarme con el mundo simbólico que me construyeron a mí, me cago en 10, ¿sabes? Bueno, igual estaba en un parlamento, pero... Hostia, me acabo de dar cuenta. Andar igual me hubiera ido mejor. No, que va. Es decir, todo el mundo después, por nuestras propias experiencias, por los aprendizajes que tenemos fuera del núcleo familiar, por lo que vamos viendo en la sociedad, por nuestra propia también sensibilidad hacia los temas, le vamos encontrando grietas a ese mundo simbólico que nos han construido y vamos, entre comillas, construyendo el nuestro propio. Digo entre comillas porque si alguien todavía cree en la libertad personal, joder, de verdad enhorabuena y tal, pero es como ver películas Disney, ¿eh? Entonces, bueno, vamos poco a poco intentando construir un mundo simbólico que se ajuste a cómo actuamos en la vida, a nuestras aptitudes ante las cuestiones y a cómo vamos por la calle, ¿no? Ese mundo simbólico tiene importancia tanto desde el punto de vista familiar, pero sobre todo tiene también importancia desde el punto de vista de la enseñanza, de los centros educativos. Sé que la mayoría no sois profes y tampoco tendría mucho sentido en julio, que ya sabéis que ya no estamos en el aula, hablar todo de aula, pero sí quiero que pongáis en la cabeza un momento un instituto o un colegio como microcosmos de esta sociedad, es decir, es una mini sociedad cada centro educativo. Y de hecho, si tú haces un análisis de lo que ocurre a lo largo del curso en un centro educativo, te sale una fotografía perfecta de la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, tengamos en la cabeza que cuando hablo de centro educativo, de lo que estoy hablando es de ese microcosmos que refleja el espejo de nuestra sociedad también, ¿de acuerdo? Con una diferencia. La sociedad está mucho más anquilosada, es mucho menos con posibilidad de evolución que la gente que está dentro de un centro educativo que tenga menos de 20 años. La gente que está en el centro educativo de más de 20 años ya... ahí está, como la sociedad, bastante más paradita, ¿vale? Pero sí hay más posibilidad de aprendizaje, de evolución, de cambio de ese mundo simbólico. Por lo tanto, aunque los ejemplos que yo os vaya a traer sean de un centro educativo, me gustaría que hicierais el ejercicio de trasladar de ese microcosmos a lo que es la sociedad general. Bien, si ahora mismo fuerais alumnas o alumnos de un instituto, ¿qué violencias creéis que habría en el instituto relacionada con las masculinidades y las feminidades? Me explico. ¿Qué violencias se estarían recibiendo por parte de la comunidad o por parte de las personas que provienen de una idea de una masculinidad violenta, de una masculinidad agresiva? No estoy diciendo que todas las masculinidades sean así. Bueno, creo que los hombres que estáis aquí estáis por la igualdad, me entendéis, ¿vale? No, es que si no, ya rápido alguien dice, yo no, y otra dice, mi marido tampoco. Enhorabuena, y tal, ¿no? Enhorabuena, ponlo como una alumna. Si no, bien. ¿Qué violencias creéis que habría en un instituto ahora mismo, hoy en día, que vienen de esa masculinidad agresiva, de esa masculinidad hegemónica, de esa masculinidad protagonista absolutamente de todo, pero también qué violencias hay de esa feminidad guardiana del patriarcado, es decir, la guardiana de las llaves, esa feminidad muy hipersexualizada muchas veces, cuyo objetivo es gustar a los chicos y hacerse querida por los chicos, porque también esta feminidad ejerce una violencia absolutamente patriarcal, ¿eh? Pero os pido cosas concretas, no os pido así en general, puede que sea mal mirada, no, cosas concretas, que penséis, estoy en un ISTI ahora mismo, poneros en su edad, por favor, tenéis ahora mismo 15, 16 años, no subáis a las lámparas, 15, 16 años, ¿vale?
y pensar, cada persona me gustaría que apuntara 2, 3 hechos muy concretos de violencia que cree que podría existir en un centro educativo o instituto, en este caso, relacionado con la masculinidad o la feminidad hegemónica. ¿Sí? ¿Puede ser? Venga, 5 minutos, mejor 4 y medio. De cómo los chicos siguen ocupando los espacios principales, tanto en el área del recreo fuera, como tanto incluso en los pasillos, cuando van a salir del recreo, los chicos salen más como corriendo, las chicas se quedan como más relegadas hacia los lados, ¿no? Eso también da lugar a una cierta forma de relacionarse diferente. También las chicas al final se te quedan como en grupitos, en los espacios que le quedan, hablando, y los chicos se relacionan de otra forma. Vale, es decir, la ocupación y el uso de los espacios fuera de aula. Lo que son los espacios más comunes, bueno, la aula también es común, pero no reglados. Bien, siguiente. El tener que sufrir miradas lascivas por la forma de vestir, otra. La sexualización, ¿no? Bien. Bueno, pues ya me he pillado. El lenguaje que utilizamos muchas veces los docentes, que solo se visualiza la historia del hombre, o sea, el lenguaje androcentrista totalmente. Perfecto. Entonces eso también hace que... La invisibilización de las chicas en el sistema. Que se tomen en serio a las chicas que no practican un deporte típicamente masculino, porque juegan a videojuegos que tienen así hobbies más típicamente de chicos, o por ejemplo, pues con videojuegos incluso se sexualicen, que sea como un patrón así morboso, ¿sabes? La chica con la capucha, que juega videojuegos, que juega al LOL, ¿sabes? Y que los chicos molen mogollón y las chicas sean súper sexy. Vale, es decir, que el tema de la autoridad en cualquiera de las cosas que se realizan, ¿no? El tema también de que muchos centros concertados privados llevan uniformes, ¿no? Las chicas siguen llevando falda, los chicos pantalones, también te impide a la hora de te impide jugar, te pones con la faldita, jugar al fútbol, ni a jugar al baloncesto. El movimiento. Claro, te impide de jugar. ¿Algo nuevo? El tema de la autoridad paterna, ¿no? Que en el tema de tutoría siempre se le reclama la educación a la mujer, se le llama a la madre para que vaya a reunirse, a la madre que no te ha llevado la falda planchada, y se sigue teniendo al padre con una autoridad suprema como si vas a tu padre, pues... La diferenciación, ¿no? Una imagen muy diferenciada entre niña y niño. El niño puede hinchar, ¿no? Una compañera está diciendo eso. Mi hijo va a hinchar al colegio y le da exactamente igual, y en cambio las niñas peinadas, con maquillada, desde infantil ya hipersexualizadas completamente, y desde chiquito ya se te está diciendo eres un campeón y tú estás guapísimo. Sí. También el tema cuando empieza a desarrollarse, bueno, a verse la diversidad sexual, que a partir de la adolescencia, pues ahí las burlas y las mofas que hay del macho alfa y de las guardianas del patriarcado, y también la sexualización de las chicas homosexuales mucho más que de los chicos, porque a lo mejor el chico homosexual se ve más, no se dice a lo mejor nada, o se mete con ellos, pero por mariquita, ¿sabes? Y la chica es, ay, daros un beso, ay, no sé cuánto, ay, que soy lesbiana, como que se sexualiza ahí más que los chicos. No lo sé. Vale, ahí queda, sí. Sí, ahí queda. Claro, pues son de roles de que las mujeres pues recogen lo que es sagrado en el suelo y que ellos se carguean y no lo hacen. El tema, bueno, hablamos tanto de también el llevar a los cumpleaños, de que las madres son las que llevan a los cumpleaños, son las que van a las que están en el grupo de WhatsApp. Bien, ¿alguna cocina nueva? Ya lo último, también hacia los chicos, o sea, de chicos masculinos, típicamente masculinos, hacia chicos a lo mejor no tan, o sea, masculinos obviamente, pero no de esa manera, que por fallar en deporte o no cumplir esa serie de roles, también se les sentencia, que se les elimina la autoestima, porque es importante y eso es súper bueno.
buscar... La diferencia entre ambicioso y mandona, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Vamos a cocina más, ¿no? Muchas gracias. Bien, todas estas cosas que acabáis de comentar en los grupos y demás, en realidad todas ellas las vais a ver reflejadas en la charla. Tened en cuenta que cuando hablamos de centro educativo, vuelvo a decir, estamos hablando de sociedad, puesto que todo lo que acabáis de decir, perteneciente al centro educativo o a una edad de la adolescencia, en realidad te puede pasar absolutamente en cualquier sitio, en la sociedad y además a cualquier edad también. De todas maneras, sí es cierto que la coeducación ha avanzado mucho en los últimos tiempos, es decir, ya no estamos tan en pañales como estábamos hace 25 años. Aún así, todavía queda generalizarla. Por eso vamos a ir viendo un poco este tema de las violencias, es decir, cómo el sistema educativo, si el sistema educativo reacciona o no ante estas violencias machistas, ¿de acuerdo? Vamos a verlo porque además tened en cuenta que la violencia de género, según la ley, solamente está contemplada en el tema de la pareja o expareja. Sin embargo, en un instituto, incluso en la sociedad en general, hay multitud de violencias machistas que no estarían contempladas dentro de la ley contra la violencia de género porque no son violencias ni de pareja ni de expareja, sino que son realmente violencias sociales, violencias ejercidas de una manera continua, continuada, además, y naturalizadas, que ese es el gravísimo problema de la violencia, tanto de la violencia de género como de la violencia general. La naturalización de la violencia, es decir, el que nos parezca de lo más normal que se peleen, y esto se oye en algún instituto, en algún colegio, bueno, son dos niños, se han peleado, bueno, cosas de niños, ¿no? Esa naturalización de la violencia que permite que en los mundos simbólicos de las personas se construya la violencia como una estrategia de resolución de conflictos. Es decir, se cree realmente, el hombre violento, que la violencia le sirve para solucionar los conflictos, porque también así ha sido educado en su mundo simbólico. Por eso también vamos a hablar de qué ocurre con las chicas que ejercen violencia de una manera muy patriarcal también, Porque eso normalmente se suele decir en los institutos, dice, esto ya es el colmo. Fijaros cómo se naturaliza en los hombres que cuando la violencia es entre dos chicas, mucha gente dice, es que es el colmo, y ahora también ellas. Perdona, llevamos toda la vida con las peleas de ellos, no ha pasado nada, ha habido mini sanción, la sanción es una medalla para los que se han pegado, luego vuelven como héroes al instituto, es decir, muchas chicas han aprendido que eso es triunfar y por lo tanto algunas de ellas ejercen también violencia desde un sistema absolutamente patriarcal y desde un mundo simbólico absolutamente machista, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo un poco, esto lo voy a pasar muy rápido porque esta justo la voy a repetir al final, pero simplemente para que veamos qué es lo que estamos trabajando actualmente en la coeducación en los centros educativos. Es decir, que intentamos llevar al aula para equilibrar, porque la coeducación no es más que equilibrar las mochilas de género que nos trae nuestro alumnado. Da igual la edad, vienen ya con una mochila de género y la coeducación significaría equilibrar esa mochila de género. Para ello, normalmente, el uso no sexista del lenguaje y de las imágenes, que lo habéis comentado como una de las formas de violencia. Para ello también la integración del saber de las mujeres y sus contribuciones. Esto no lo habéis comentado, luego lo veremos porque esto es una violencia institucional también. El esconder la labor de las mujeres y sus aportaciones a lo largo de la historia manda un mensaje al mundo simbólico muy claro y muy perverso además. Y construye el mundo simbólico en violencia también. La convivencia coeducativa, no solo convivencia, no esos grandes planes de convivencia que no tienen perspectiva de género y que por lo tanto carecen absolutamente de rigor, puesto que en edades de infantil, primaria y secundaria de lo que estamos hablando es de la construcción de las personas, por lo tanto estamos hablando de la construcción de masculinidades, construcción de feminidades también, construcción de una forma de ser hombre, una forma de ser mujer en la vida. Por lo tanto, si estamos hablando de esa construcción, la convivencia forzosamente tiene que estar atravesada por el tema de género y por el feminismo. Si no,
No estamos haciendo nada. Todos estos programas que hay contra el acoso escolar, programas de convivencia, me da igual lo que me digan. Si no tienen perspectiva de género, no me estáis yendo a la base de la mayor parte de los conflictos, pero también de la mayor parte de las satisfacciones en cuanto a una convivencia coeducativa. Eso se está haciendo bastante mal. Se separa todo, bueno, en fin. La autonomía personal y la independencia económica. Es cierto que hoy en día ya casi no queda ninguna chica que te diga que en el futuro, bueno, igual no trabajo fuera de casa, no, igual me caso y a ver si me tengo que... Es cierto que ya no quedan casi. Eso es un logro de esta sociedad, es un logro del feminismo, eso es un logro de la coeducación también, ¿eh? Es cierto que no quedan, pero sí es verdad que es diferente independencia económica. Es decir, todavía existen muchas mujeres que dicen, bueno, mi sueldo es un poco un complemento. Y algunas chicas todavía te dicen, bueno, con tener un sueldín, en asturiano es todo así, mina, ¿eh? Con tener un sueldín para la hipoteca, o sea, el tuyo es para la hipoteca. Y esto ya lo piensas a los 16 años, que dices, hija mía, de verdad, qué mal vamos. O sea, ¿qué futuro te esperas si ya estás pensando en la hipoteca? Pero bueno, ¿cómo? El tuyo es para esto y el de él ya para vivir en general y para lo importante, ¿no? Entonces, bueno, todavía sí que quedan ideas. La relación con el dinero es, entre mujeres y hombres, es un tema precioso. Todavía muy por trabajar y muy importante el de la relación con el dinero. La educación afectivo-sexual en igualdad. No la educación sexual que venga una del centro de salud, una enfermera, te pone un pollón así encima de la mesa, que además, perdón, pero es que es así la mayor parte de la vez, y que además hace, vamos a hacer educación sexual. Y hacen todos los chicos. Porque en fin, y luego saca un condón, se pone así, ¡ras! Y además luego os voy a poner una serie de diapositivas de enfermedades de transmisión sexual, que en la última de estas que hubo en mi centro, cuando salían, yo estaba fuera, ya sabía de qué iba, claro, y estaba fuera. Y según iba saliendo mi tutoría, de ¿qué tal? Y sale una nena y dice, ay, profe, yo no voy a follar en la vida. Claro, porque era como, todo lo que me puede pasar, eres un poco aprensiva y ya dije, bueno, ya seguimos con el taller en clase. Ya hacemos verdadera educación sexual en clase, porque esto no lo es. Esto no es educación sexual. Será educación sanitaria, como mucho, pero no educación sexual, y menos afectiva, ¿no? Todo ello está cruzado por dos grandes transversales, que son para mí las fundamentales, bueno, y para todo el mundo, que es el inicio, que es el pensamiento crítico ante el sexismo. Tengo que enseñar a mi alumnado a tener pensamiento crítico ante el sexismo, de manera que después pueda aplicar todos los demás con perspectiva de género. No es solo tener pensamiento y ser crítico y quedarme ahí de manera pasiva. Ya soy crítica. Pero no hago nada, no. Tengo pensamiento crítico ante el sexismo para después actuar, es decir, poder cambiar el mundo. Y eso es algo que tienen que hacer las generaciones siguientes. A nosotras ya nos da tiempo a cambiarlo más. Ya está, ya lo cambiamos lo que hemos podido. Lo que podemos hacer es enseñar a las siguientes generaciones a que realmente lo cambien, estando con un pensamiento crítico ante el sexismo y actuando contra el sexismo. No puede haber personas pasivas en igualdad. O eres a favor de la igualdad o estás a favor de la desigualdad. No hay manera de ser pasivo. Cuando alguien dice, bueno, ya, sí, pero no caigamos en extremismos. Perdona. El tema como la paz, la solidaridad, la distribución de la riqueza, la ecología, el feminismo no tiene extremismos. O sea, hay temas que no puede, no hay extremismos. O estás por la igualdad o estás por la desigualdad. Esto dicho en un claustro fastidia bastante, porque claro, todavía hay gente en los claustros que te dice, yo es que no soy ni machista ni feminista. No, tú eres tonto. O sea, que yo es lo que contesto. No, de verdad, es que tú eres tonto. O sea, simplemente, porque todavía estás en un tópico que está superado hace un mogollón de años y tú ahí te has quedado ahí esperando a ver como las vacas al tren, pasando la vida. No, ni machista ni feminista, todavía no. Tío, va, ya, de mirar al tren, súbete al tren una puñetera vez. La coeducación no tiene otro objetivo nada más que hacer una sociedad igualitaria en la que no exista violencia contra las mujeres por el hecho de haber nacido mujeres.
sin más. Bueno, sin más, casi nada. Entonces, estos serían los grandes ejes, las grandes bases o los grandes pilares de la coeducación. Después hay muchísimos alrededor de esto. Es decir, tenemos las masculinidades igualitarias, etcétera. Pero todo ello podríamos hacerlo derivar también de esa convivencia coeducativa, Bien, esto para que tengáis un poco esta imagen de esta diapositiva, ahora al principio, ¿vale? Porque esto es lo que intentamos hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que solemos tener en los centros educativos y por lo tanto también en la sociedad? Este es el famoso iceberg que siempre hemos visto de la violencia, ¿vale? Pero de una manera diferente por una cuestión, por añadir de dónde viene esa violencia. Es muy sencillo el dibujito, pero es bastante significativo. Tenemos una punta de ese iceberg, si visualizamos el iceberg de la violencia que siempre hemos visto, ¿no? Tenemos una punta que es la violencia directa, es decir, comportamientos directos que vemos perfectamente en el centro educativo, en las aulas, en los pasillos, en todos los sitios, que es la parte del comportamiento es la más fácil de solucionar, puesto que se soluciona a base de sanciones en los centros educativos. Te he dicho que por ahí está prohibido pasar, tú has pasado, zaca, va jefatura. Va jefatura y por haber pasado por ahí, te cae una hora por la tarde en la biblioteca. Eso sí, la biblioteca como espacio de castigo, no como espacio de aprendizaje, por supuesto, no vaya a ser que cambiemos algo en la vida. Bien, y entonces, aunque el chaval o la chavala diga ahí, pero ¿y por qué no puedo pasar por ahí? ¿Tú no has visto la señal que pone prohibido? Eso enseña ciudadanía. Eso enseña a una ciudadanía que cada vez que va una señal, le dicen, todo para acá, y no has echado para allá. Y ¿por qué vas para acá? Pues lo pone la señal. Joder, lo aprendí desde el colegio. Me lo dijeron desde el colegio. Y que como me salte la señal voy a tener una sanción. Construimos mundo simbólico de ciudadanía antidemocrática de una manera brutal desde los centros educativos. El centro educativo es una de las grandes fábricas antidemocráticas del sistema. Y además lo vemos en todo, completamente jerarquizados, vertical absolutamente. Si hasta el claustro va por donde va la señal. Vas a un claustro y no hables, no, tú no digas nada, que así salimos antes. Qué bonito, qué democrático todo, ¿no? Después tendríamos una violencia cultural, que serían las actitudes. Y por último, para mí la más grave, y para mí la más potente además, que es una violencia estructural, que sería la negación de necesidades, es decir, la institución ejerce violencia negando ciertas necesidades a las personas que están en esa institución. Y no solamente negando, sino además fomentando un mundo simbólico absolutamente desigual. Por lo tanto, la institución no solo no trabaja contra la desigualdad, sino que la institución fomenta la desigualdad, en este caso la desigualdad de género, desde sus cimientos. Luego veremos también por qué la fomenta, pero bueno, al fin y al cabo el sistema educativo, el objetivo del sistema educativo no es educar rebeldes. No nos olvidemos que el sistema educativo tiene como objetivo educar ciudadanos y ciudadanas que quieran el poder del momento, ¿vale? O sea, que tampoco quienes estamos haciendo otras cosas es porque nos da por hacer guerrillas dentro de la institución, pero no es porque estemos dentro de los objetivos generales de lo que es realmente el sistema educativo. Todo lo demás son barnices. Vamos a hacer comunidades de aprendizaje, qué bonito barniz. Pero en el fondo, como te portes mal, vas a jefatura. Vamos a hacer ahora colaborativo. Qué bonito, aquí colaboramos, qué bien. Pero llega el claustro y tú te callas, tú también, y punto pelota, se acabó el claustro. O sea que es una institución guapa en ese sentido. Es un reto, nunca sabes lo que te va a pasar cada día que vas. Pero es un poco como la sociedad. Es una sociedad absolutamente patriarcal con ciertos barnices de igualdad. Entonces damos barnicitos, vamos a dar barnices. Y entonces vienen los partidos políticos y se dan cierto barniz, algunos los probes no saben ni barnizar, que dices, ni para el barniz te da, Pero bueno, y así andamos, con los barnices, a veces colamos y damos también el barniz sin darnos cuenta, bueno, ayudamos con los barnices, otras veces no, yo qué sé, Y diréis, joder, es contra el sistema, es contra el sistema. Por eso soy funcionaria. Contra el sistema, desde dentro.
La violencia directa es muy fácil, quiere decir, fácil de detectar. Otra cosa es que mires para otro lado, que también pasa en la sociedad. Otra cosa es que la naturalices, mires para otro lado y digas, anda, que estoy en el recreo. Algo que se hace en los institutos, están dos insultándose ahí en el pasillo, salgo de una clase, ¿no? Y están, hijo puta, cabrón, maricón, y miras y dices, uy, no son de mi tutoría, menos mal. Claro, ese es un gravísimo problema, porque acaba de pasar una persona adulta delante de un hecho de agresión y ha dado la espalda, ha pasado de todo. Es una lección que están aprendiendo continuamente. Ah, se puede. Ah, está naturalizado el insulto. Lo que hay son empujones, rotura del material escolar, por ejemplo, esconder continuamente. El tema de las bromas es un tema que a mí me gusta mucho tratar con las personas adolescentes. Va, profe, fue broma. No, una broma nunca está medida por quien ejerce la broma. La broma debe ser medida por quien la recibe. Es decir, quien recibe ese acto es el que debe decir, es broma. Y incluso me ha hecho gracia. O debe decir, pues no me ha hecho ni puñetera gracia. De broma nada. A mí me ha hecho daño. Es el que recibe, el que debe decidir si es broma, si es chiste, si es graciosa la cosa. No el que lo ejerce. Porque el que lo ejerce en ese momento está en una postura de poder sobre el que lo recibe. Sabe lo que va a pasar, sabe dónde está la broma, sabe la tontería donde le han escondido el estuche. A quien le han escondido el estuche, cuando lo recupere, es el que debe decir. Y yo, en mi tutoría, en mis clases, siempre cuando hay una broma de ese tipo, una cuestión de ese tipo, cuando ya recogió el estuche le pregunto, ¿te hizo gracia? Y la mayor parte de las veces dice, ni gota, no me hizo ni gota gracia. Porque llevo 5 minutos pensando dónde está y porque tenía un USB nuevo en el estuche y pensé que lo había perdido y porque además, no me hizo gracia. Luego no es broma, luego es motivo de sanción o al menos motivo de reflexión en el aula sobre qué es lo que ha estado pasando. Porque si naturalizamos que la broma la puede medir quien la realiza, estamos naturalizando el matonismo, ni más ni menos. Por lo tanto, todo esto es fundamental para la violencia contra las mujeres también. Pasa una chica, ¡puta! ¿Qué dijiste? No, es broma. Perdona. Que venga ahora mismo la mocina esta. ¿Te ha llamado puta? ¿Te sentó bien? No hay broma posible. No podemos naturalizarlo. Las peleas en el patio. Ahí dicen ay Jari, ¿no? Y yo estoy tan acostumbrada a que me lo cuenten. Profe, hoy en el recreo va a haber Jari. Y ay Jari. Y que yo bajé el otro día a jefatura y dije, hoy hay Jari. Y claro, la jefa de estudios, de mi edad más o menos, pero un poco más atrasada de cabeza, se me queda así de ¿qué hay? Digo, Jari, en el recreo hay Jari. Hay Jari, y dice, ¿qué aula? Digo, no, ¿qué aula? Que hay pelea, joder. Que se van a pelear detrás de la nave de tecnología. Vale. Porque quedan para pegarse. Porque pegarse es un deporte en el que se demuestra la masculinidad, sobre todo. Y la demuestro delante del grupo, además. No solamente tengo una masculinidad hegemónica, la voy a demostrar continuamente. La masculinidad, las masculinidades, pero sobre todo la masculinidad hegemónica, es algo muy de cristalito, pero de cristal, pero fino, de bohemia, se rompe. Es un poco como los huevos, por eso tienen que ir así, ¿sabéis, no? Porque son de cristalito. Y la masculinidad es de cristalito, se rompe con una facilidad del copón. Los hombres sienten que su masculinidad se resquebraja, pero nada. Quizás incluso cogiendo una bayeta para fregar un momento porque se les ha caído el café. ¿Sabes? La bayeta ya resquebraja su masculinidad. Se les resquebraja su masculinidad cuando van al baño y no tiran de la cadena, porque tirar de la cadena resquebraja la masculinidad. Se les resquebraja su masculinidad cuando tienen que desobedecer continuamente las normas. Porque obedecer una norma, aunque sea una norma absolutamente cabal y necesaria para todo el grupo, resquebraja. Y aunque la profe de lengua te caiga genial y te diga, qué bien, ahora vamos a sacar el cuaderno. Sacar el cuaderno en ese momento resquebraja tu masculinidad, ¿sabes? Porque tu masculinidad siempre está a punto de resquebrajarse. Por eso tiene que ser jodidísimo vivir con esa masculinidad hegemónica, todo el día rompiéndose de todo el día. O sea, buenos días, ¡ay! El tema de los insultos, el tema de las palabras que tanto se quedan, hay un montón de dinámicas para hacer con las palabras, ¿no? Y
el dolor ante la palabra, ese dolor que parece, la gente piensa que con decir lo siento mucho, no voy a pasar más, se arregla, y no, ni de coña, no se arregla con pídele perdón, y te dice el agresor, perdona. Que además suelen ser así, no es, oh, qué mal lo hice, oh, de verdad, qué mal estoy, qué mal me encuentro, no, es, perdona. Y encima luego miran para el jefazo y así vale, ¿no? Sí, ¿no? Ya está, ¿no? No, eso no vale para nada. El dolor de las palabras, lo que retumban las palabras dentro de las personas, incluso años después, ese es el verdadero dolor de una agresión. Y eso tienen que acabar entendiéndolo también las personas adolescentes, que las palabras hacen un daño brutal, pero brutal. Entonces el insulto, la palabra, el desprecio y el contenedor, y diréis, joder, ¿qué hace ahí un contenedor? ¿Será para tirar todo esto a la basura? No. El contenedor es un caso concreto de un alumno mío de hace 3 años, que yo le veía un tío súper inteligente, culto, estudioso a tope, que cada vez que un compañero de él en clase hablaba, lo machacaba, pero lo machacaba a nivel académico. Empezaba, lo trataba de ignorante, lo dejaba de ignorante delante de todo el mundo y se veía su ignorancia a la legua, vamos, o sea. Y a mí me parecía un chaval tan tranquilo este otro, y joder, cada vez que habla Iván, hostia, Menéndez salta que lo mata. Hasta que ya un día le pregunté, Menéndez, tío, cada vez que ya sé que Iván es un poco como es, hijo, pero déjale un poco, déjale respirar. Hice lo mismo que me dejó él desde 4º de primaria, todos los días metiéndome en un contenedor a la salida del colegio y del instituto. Claro, había recibido tal cantidad de violencia todos los días cuando salía del colegio o del instituto, metido en un contenedor y teniendo que salir delante de todos sus compañeros de un contenedor y demás, que no podía dar rencor hacia el agresor. Al agresor nunca le había pasado nada por ello. Por eso pongo el contenedor, porque hay otras formas de violencia que ni siquiera conocemos en los institutos, ni siquiera las vemos, ¿no? La violencia directa y los comportamientos, como decía, tiene mucho que ver con el tema de las masculinidades, de las construcciones, de la construcción de las masculinidades y de la construcción de las feminidades. En cada uno de esos conflictos de convivencia, que son obvios, clarísimos, que se ven, que son los más fáciles, tenemos rápidamente en los verdugos qué tipo de masculinidad tienen, pero también en las mujeres que ejercen violencia qué tipo de feminidad tienen. Podríamos decir, de una manera muy general, masculinidades hegemónicas, feminidades de guardar las llaves del patriarcado. Mientras que las víctimas suelen ser masculinidades no hegemónicas, es decir, que se salen de los estereotipos, y por lo tanto un chico que se sale del estereotipo de masculinidad hegemónica es muy posible que pueda ser víctima de acoso escolar, muy posible, pero también es posible que en la vida, en la sociedad, sea víctima también de violencia. Y espero que nadie mezcle, como hace la mezcla, el puré que tiene mi alumnado, que confunde masculinidades con orientación sexual, con todo ahí, todo mezclado, pero por lo tanto las masculinidades igualitarias o masculinidades fuera del estereotipo tienen muchas posibilidades de ser víctimas, y las feminidades fuera del estereotipo también de hipersexualización y fuera del estereotipo de objetivo de gustar a los chicos. Es decir, esas chicas que van más a su bola, que van haciendo sus cosas y demás, pueden ser unas manimachos, machorras, o bien son tontas, son gordas, son... ¿Por qué? Porque siempre quien manda es el matón. Es decir, el matón o la matona impone los criterios de lo que es normal y no es normal. Cuando tú tienes a un matón delante, el matonismo en los centros educativos, que es una cuestión cultural, cuando lo tienes delante y le preguntas ¿por qué agredes tú? ¿Por qué agredes a fulanita? ¿Por qué agredes a menganito? ¿Por qué agrediste a no sé qué? ¿No? Porque no son normales, normalmente, es lo que te dicen, ¿eh? Bueno, es que, a ver, es que no son normales. Y él es el que decide, el agresor decide lo que es normal y lo que no es normal en ese entorno. Entonces, vamos a suponer que el agresor sea una persona obesa. Da igual, puede agredir a otra persona por obesidad perfectamente. Porque cuando le dices, pues si tú también eres obeso, tío, ¿cómo puedes agredir al otro porque es obeso? No es lo mismo. Esa es una salida de todo matón. No es lo mismo. Es decir, no me hagas reflexionar, no me hagas mirar. Yo decido a quién se agrede y a quién no.
Y esto es una cuestión cultural que está muy clara en la mente adolescente, el tema del matón. Y no es por nada, pero el matón cada vez ha ido cogiendo más fama y mejor fama dentro de la adolescencia. De manera que de ahí que muchas chicas quieran acercarse al personaje del matón. Si yo las voy a recibir todas por los pasillos, voy a amarlas, voy a ser yo la que las dé. Y esto te lo dicen muchas chicas. Que dicen, no, profe, yo ya estoy harta. O sea, yo ya estoy harta, entonces ya he decidido que voy a ser yo la que da de hostias a todo el mundo. Ahora voy a ser yo la que mande en esos espacios en los que no estamos el profesorado o en los que el profesorado pasamos de todo, como son los pasillos. El tema del pasillo es impresionante. Hay una manera de hacer violencia que es la misma que se puede hacer aquí en la calle cuando pasas al lado de una obra y sabes que te van a decir de todo y cruzas de acera porque no tienes ganas ya de estar enfrentándote toda la vida, o eres capaz hasta de dar un rodeo si ves una panda todo de chavales que están en dos bancos sentados haciendo pasillo en mitad del paseo, ¿o no? Y dais la vuelta y te recorres mucho más espacio porque por el simple hecho de ser mujer. Pues eso mismo pasa en los institutos. Tú enfocas un pasillo, sobre todo algunos determinados pasillos de los institutos, y están en dos filas haciendo túnel. Y a ver quién tiene las napias de ir pasando por túnel, ¿vale? Y por ese pasillo y en ese túnel puede haber desde tocamientos hasta insultos, hasta simplemente meter miedo en vez de entrar a quien vaya a pasar. Y entonces te encuentras cuando tú vas al aula con que está el pasillo lleno de chicos en dos filas haciendo túnel y las chicas a la entrada del pasillo todavía sin pasar, esperando que venga una persona adulta a deshacer el túnel. ¿Qué ocurre cuando llega una persona adulta que no tiene autoridad? Que no solo no deshace el túnel, es que se arma la marimorena. ¿Qué ocurre cuando llega una feminista? Cuando llega una feminista al principio del pasillo, ya pega un grito por el principio del pasillo que dice: cuando yo pase todo el mundo al aula. Me cago en 10. Medio minuto. Vas pasando, fum, 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 y contigo las chicas. Y contigo las chicas. Diciéndote: gracias, profe. Gracias, profe. Entonces, en ese sentido, es una violencia absoluta, continuada, minuto a minuto, todo el día, con un mundo simbólico violento. ¿Pero dónde también? En los patios. El tema de los patios casi todo el mundo lo resume en el fútbol. Bueno, el fútbol de por sí es violento por una cuestión estructural, porque juegan únicamente 20 personas, como mucho, de 700, que tiene el instituto, ocupan la mayor parte del espacio, 20 frente a 700, y la cuestión es dónde se han metido los 680 restantes. Los 680 buscan espacios, buscan donde pueden y reciben balonazos. Es verdad que ese suele ser el patio de recreo normal. Hay ya muchísimos proyectos de patios coeducativos que no tienen nada que ver con eso, ¿eh? Y es verdad que tenemos guardias de patio ahora, ya también en secundaria, pero están dos personas para mirar a 700 adolescentes que, como comprenderéis, a veces se te escapa alguno, otras veces no. Y a veces también dejas que se escape alguno, porque hay cosas en las normas que también están para saltárselas. Quiere decir, la desobediencia a las normas también se debe enseñar, porque hay algunas normas pues, que no son lógicas, punto. Por lo tanto, si tú lo que quieres es ir a hablar con tu amiga o con tu amigo para la parte de atrás de las naves y está prohibido pasar a la parte de atrás de las naves, que todavía está dentro del instituto, pero tienen miedo que alguien fume ahí, ¿vale? Y tú te vas a charlar con tu amiga o con tu amigo a la parte de atrás, pues yo, aunque te vea ir, digo, pues eso no es normal. Pues hasta luego. Vale, charléis a gusto. Que de paso fuman algo, chica, tampoco. A ver si me entiendes. Si yo no las he visto, no los he visto. Es decir, que también un poco de insubordinación no está mal en la vida, ¿eh? Luego cargas con las consecuencias, eso sí. Como yo les digo, solo los miércoles, por favor. Que es cuando yo estoy de guardia de patio. Que no se os ocurra el jueves, que viene el de física y química y os machacan, ¿eh? Pero bueno. Y luego la salida del instituto. Las salidas de los colegios, las salidas de los institutos son una fuente de violencia absoluta. El alumnado y los adolescentes, no solo nuestro alumnado, la gente de fuera. Es decir, gente que no está en nuestro instituto, a la que han llamado para que venga, porque hay jari a la salida del instituto.
Y eso significa que mucha gente sale del instituto, sale del colegio con miedo. Es decir, preferiría quedarse en la institución. Hemos dicho que llevan empujones, insultos, da igual, estarían con más seguridad en la institución. Porque saben que una vez fuera no tenemos autoridad, entre comillas no la tenemos, o no queremos ejercer la autoridad fuera de la valla del instituto. Ahí se producen cosas como que han llamado a otra gente de fuera para que venga para pegar a no sé quién, entonces yo no soy quien le va a pegar, etcétera. Las salidas del instituto se han convertido toda la vida también en una fuente de problemas en los que la ciudad no pone tampoco nada para evitarlo. Y hay que educar para que no suceda, pero también hay que hacer lo posible para que haya cierta vigilancia para que eso no suceda mientras estamos educando. Porque si no, siempre estamos diciendo, es que hay que educar para que eso no ocurra. Ya, y mientras está ocurriendo, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, bien, creo que hay que coordinarse toda la sociedad para que estas cuestiones no ocurran. Esto es violencia. ¿Contra quién? Violencia contra las mujeres, violencia contra los hombres que no se ajustan al estereotipo normal. De violencia cultural también podemos hablar de todo lo que está pintado, que no me lo habéis dicho, como violencia, y me flipa. ¿Me he dado cuenta que hay muchísimos más penes que hombres en esta sociedad? Pero ¿dónde va a parar, además? O sea, tú miras para cualquier lado y hay una pintada, un pene. Es verdad que es más fácil pintar un pene que un cerebro. Eso es quiero decir, el dibujo es mucho más sencillo. Ya ni llevamos una vulva. Entonces, pillas a alguien pintando un pene y pasas, como mucho dices, ay, no manches la mesa. No manches la mesa, no. Lo que está haciendo un dibujo ahí es una agresión también. Es una prueba de su masculinidad hegemónica que además va a dejar ahí puesto para que todas las chicas lo vean. Y si puede, debajo va a poner puta zorra. Porque lo hay. Y lo tenemos en los centros educativos, lo tenemos en las paredes, lo tenemos y lo tenemos en los baños también. Y todo el mundo pasa como si no pasara nada. Y cuando lo dices, oye, en tal clase han pintado un pene enorme, han puesto... Pues no hay dinero para pintura. ¿Perdona? ¿Qué vas a obligar a que todo el mundo esté bajo esa presión violenta de ese dibujo? Me resulta raro que no me lo hayáis puesto. Porque, por ejemplo, en Asturias, que suele hacer muy buen tiempo, como todo el mundo sabe, sobre todo en invierno, estando una vez en clase, cayó una granizada de estas, pero de órgano, o sea, de estas granizadas que hasta te asusta a ti siendo de Asturias, ¿vale? Pues normalmente llueve graniza y nadie mira, es como lo normal, ¿vale? Pero esa vez, todo el mundo está. Y me asomo a la ventana y ¿qué veo? Que se había escapado uno de mis alumnos, no de esa clase, de otra, de mi tutoría, había corrido al patio para hacer un pene gigantesco en todo el patio, dibujado sobre el granizo. Claro, yo asomé a aquella ventana y le metí un grito y digo, ¡Río Mao, me cago en tu manto! ¿Qué haces ahí? ¿Qué? Suele ser la respuesta más o menos de quien tiene el cerebro que se sitio. Se le sale. Eso es violencia. Eso es un acto de violencia en un centro educativo. Sin embargo, cuando hice la foto, la enseñé en jefatura, no solo, lo único que les pareció mal es que se hubiera escapado de clase. Sí. Es que estamos súper congeladas. Tira, ahí se lo vamos. Ahora os lo bajan un poco. Uno sí, otro no. Os diría, por favor, que en los centros educativos fuerais mirando o contando la cantidad de penes dibujados que existen, ¿vale? Yo cuando pillo a un chaval, normalmente es un chico, pintando un pene en una mesa, en una pared, lo que le hago es que tiene que pintar 100 vulvas por cada pene que haya pintado. Primero no saben. Primero ni la palabra la saben a veces. Cuando dices, ahora pintas 100 vulvas. Y dice, Y después, cuando ya le dices lo que no saben, entonces no importa, yo le pongo también con el cañón ahí una bien grande para que la copie. Digo, venga, 100 veces en papel, bien dibujadina, para que luego la próxima vez
Cuando te pongas a dibujar algo en una mesa, por lo menos no dibujes una vulva, chico, no sé. Sé original, un algo, contra la desigualdad. Entonces, no lo entienden bien, pero ahí está, ¿no? Bien. El tema de los penes, el tema de las pintadas en los baños. Las pintadas en los baños es una burrada, pero una burrada en un centro educativo. ¿Qué ocurre? Que normalmente el profesorado no entramos a los baños del alumnado. Estamos solo en los nuestros, que es en el del piso de madera. No sé si lo habéis visto alguna vez en un instituto, el mío lo tiene. Todo es baldosa, excepto cuando entras en la zona de profesorado, que es madera. Por eso lo llamamos la planta noble, la zona del profesorado. Todo eso es jerarquía, todo eso es violencia. Es violencia de clase, es violencia jerárquica, es edadismo y es machismo también. Entonces, en los baños encontramos, bueno, cosas bonitas, bueno, perra, zorra, etcétera, etcétera, etcétera. El número de teléfono de una chica que no quiere dar su número de teléfono de ninguna de las maneras, pero aparece ahí, llámala si quieres follar, etcétera, etcétera. Todo eso es una violencia extrema. ¿Y por qué digo que es violencia cultural? Porque es un comportamiento, por lo cual debería ser de la violencia que se ve, pero no se ve quién lo hace. Es decir, está dentro del anonimato y es cultural porque no se quita. Es decir, no hay alguien encargado en los centros educativos que diga, cada vez que haya un baño con una pintada de este tipo, se le da una mano de pintura a la puerta, que es medio minuto, que es poner una cintita de este baño ahora no se utiliza, y dar una... nada, es que no es dinero siquiera. Es decir, la propia institución, manteniendo esas puertas así, está manteniendo también esa violencia, y está fomentando esa violencia, está naturalizando esa violencia. Si tú haces una pintada y a los 10 minutos desaparece, a lo mejor a la cuarta ya no la haces, la pintada. Pues total, para que no la vea nadie, y para que nadie tal, pues a mierda, ¿no? Para no estar ya pintando, que me lo quitan. Pues la institución debe también tener esa serie de estrategias. ¿Estamos hablando de centros educativos? No, estamos hablando de la propia vida. ¿Qué pintadas hay en los baños cuando vamos por ahí de viaje? ¿Qué le llamaron el otro día a Ada Colau por la calle? Nada más salir del Parlamento catalán. Puta zorra. Es decir, es lo mismo repetido en la sociedad a diferentes escalas, pero es una naturalización de la violencia simbólica, de manera que hasta nosotras nos acostumbramos a recibir esa violencia. Nos acostumbramos en el sentido en que es que si no, no vamos a poder vivir, porque la estamos recibiendo continuamente. La de las actitudes también, esto sí que lo habéis dicho, la ocupación del espacio. Pero para mí todavía es más importante la ocupación del sonido, la ocupación de la voz. En un instituto, sobre todo se hace caso a los chicos. ¿Por qué? Porque ellos saben que se les va a hacer caso para bien o para mal. Y entonces, el hacer una clase disruptiva continuamente hace que yo esté continuamente, Johnny, para Johnny, que te pares, Kevin, me cago en tal, que no eches a correr, Kevin, que bajes de la lámpara, joder, Johnny, que no vayas a por Kevin, que no te lo mandé yo. Y mientras están 20 niñas esperando que alguien las mire. ¿Qué pasa? Que Estela, que es bastante más tal, dice, oh, a mí para que me mire ya sé lo que tengo que hacer. Lo mismo que Johnny y Kevin. Y por eso tenemos una serie de niñas asumiendo comportamientos también triunfantes en el sistema. Y es el comportamiento disruptivo. El comportamiento disruptivo triunfa. Algunos profes dicen, pues lo expulsé. Digo, eso ya le has puesto otra medalla. O sea, ¿qué más medalla para alguien que está haciendo disrupción que te expulsen de clase? A mí me expulsaron 15 veces en el instituto. En otros tiempos también te expulsaban por reírte, también, joder. Y como siempre me he reído en todos los sitios, pues mala suerte. Hasta en misa, pues no me hice atea, porque me reía en misa. Siempre que me han dicho, no te rías, ahí voy. Y en clase lo mismo, pues me expulsaban 15 veces por reírme en el instituto. Pues yo lo aproveché. En vez de estar, ay, me lo expulsaron. No, pues aprendí a jugar al billar, al ping-pong. Joder, aproveché para esa parte deportiva que me faltaba a mí. En fin. Los chicos continuamente están educados para asumir la voz en los lugares públicos. Sin embargo, las chicas estamos educadas normalmente para callarnos en los lugares públicos. Antes, cuando hablabais de estrategias para la comunicación oral,
Claro, en el tema, es un tema de género fundamental, el tema de comunicarnos oralmente. ¿Por qué? Porque nosotras estamos educadas para callarnos, no para que nuestra voz llene las aulas, llene los espacios. Una de las primeras cuestiones que debemos hacer es llenar el espacio con voces de mujeres siempre. De hecho, yo cada vez que voy a un congreso, a algo, y dicen ruegos y preguntas, yo levanto la mano a la primera y a veces no sé ni lo que voy a decir. Pero no es por lo que vaya a decir, simplemente es que la primera voz que se escuche en este congreso sea la voz de una mujer. Y entonces pues tengo que decir cosas como te agradezco mucho toda la charla que has dado. Y gracias por venir a mi ciudad y esperamos verte de nuevo. ¿Sabes? Pero por lo menos que se escuche, que la primera voz que sea de ese congreso entre el público sea la de una mujer. Porque normalmente lo que hacemos en una charla es lo siguiente, igual aquí en Andalucía no pasa, que no digo nada, igual solo Asturias. Pero vas a una charla, si es de igualdad, pues suele haber, vamos a suponer si hay 100 personas, 95 mujeres, 5 hombres. Por poner un ejemplo de Asturias. Bien, entonces pasa la charla, ¿qué ocurre a un hombre cuando tiene una pregunta que hacer? No le ocurre nada. Sigue con la charla, escuchando, y cuando oye ruegos y preguntas, levanta la mano. Incluso hace la pregunta, hace la tesis doctoral, a veces, porque a lo mejor no tiene otro sitio donde le escuchen. Te nombra toda su tesis doctoral, está 2 horas y media hablando y al final dice ¿qué? Que a mí cuando me pasa eso en una charla siempre digo, hostia, me perdí el minuto. No le he seguido porque tengo poco poder de concentración, pero bueno, bien. Suelo decir, ahí estamos. Y así quedamos ya bien. Pero eso pasa, no le pasa nada, ha tenido una pregunta, ya está. ¿Qué le pasa a una mujer cuando tiene una pregunta a los 10 minutos de la charla? Ay, me surgió una pregunta, ay, bien. Primero, ya se pierde toda la charla restante, porque a partir de ahí es, voy a hacer la pregunta, sí, entonces, cuando me toca a mí, me voy a levantar, no me levanto, no, y entonces voy a decir, buenas tardes. Ay, qué pijada, ¿cómo voy a decir buenas tardes? A todo esto la charla sigue, ¿vale? Que a lo mejor hasta le están contestando la duda que ha tenido. La charla sigue. Entonces, ok, micrófono. Vale, sí, bueno. Y de repente dice, a ver si va a ser una estupidez lo que voy a preguntar. Y entonces no pregunta. ¿Qué hace esa mujer? Piensa incluso, no, mejor hago una cosa. Ya cuando acabe todo, pillo a la ponente en el pasillo y le comento ya la duda que tenía, porque igual era una tontería. O mujeres que empiezan a hablar y empiezan diciendo, no soy yo la más indicada para hablar de esto, y coño, pues calla. ¿Sabes? Eso he visto yo ponentes. Subir a dar su ponencia y decir, quizás no sea yo la persona más indicada, y dices tú, como público, estás echando a correr ya para tomar el café, porque, coño, ¿para qué me han traído a una que no era la indicada? O cuando levantamos la mano para decir algo y decimos eso de perdonar, ya estás pidiendo perdón. ¿Cómo que perdonar? No, tú hablas, joder, luego ya si algo hiciste te dirán, pero perdón. Mire, quería yo decir, bueno, si es posible, pero que a lo mejor que estoy yo confundida, a ver si me entiende. Que igual no es justo lo que usted quería decir, pero que yo he entendido así, pero a ver, siempre sin acritud, yo desde aquí, ¿no? O sea, y quien está esperando la pregunta está como, ¿acabará? De excusarse, de justificarse todo el tiempo para luego poder hacer una pregunta. Ese es un problema de educación, es un problema del mundo simbólico. Es un problema de que no hemos hecho las aulas, foros de comunicación, foros de entrenamiento para la ciudadanía, para una ciudadanía que comparta también problemas y soluciones. Foros en los que podamos hablar y en los que podamos entrenar para hablar. De ahí que a veces hay que hacer tipos de acción positiva con las chicas para el tema de hablar en público. A los chicos hay que decirles siempre, espera un minuto. Yo siempre les digo, espera, Johnny, no hables ahora. Espera. Pues dices, buenos días, y ya está Johnny. No, para Johnny, piénsalo. Piensa durante un minuto si lo que vas a decir aporta algo, es interesante y va a estar bien dicho. Un minutillo. Y dentro de un minuto ya te pregunto. Y a las chicas hay que decirles, a la hija, no penséis 20 minutos sobre estas 3 mierdas, ¿vale? O sea, podéis al minuto ya podéis hablar. Incluso
incluso antes, ¿vale? No todo el tiempo, ¿será oportuno? Pues igual no es oportuno. ¿Tú crees que es oportuno? Te lo habían dicho, pues igual no lo habían dicho, porque yo los nombres no los pongo bien, ¿sabes? Kevin le lleva 30 segundos. Y dice, bueno, en realidad no aportó nada, no estaba bien dicho y pues no hablo, profe, porque al minuto dices, Kevin, ¿qué querías? No, de nada. Y ahí vamos equilibrando, ¿eh? Porque así se equilibran las violencias. El problema de los chicos, el problema de los hombres es que es el centro del universo. Y es que todo gira alrededor de ellos, absolutamente todo gira alrededor de ellos en este mundo. En esta sociedad, no los hombres, sino de esas masculinidades hegemónicas y de ese patriarcado. El problema de las chicas es la invisibilidad, todavía hoy en día. Yo a veces hago una prueba con el profesorado de mi tutoría. Mi tutoría este año ha sido una tutoría entretenida. De estas tutorías que dices, si de esta no me jubilo, me cago en, ya aguanto lo que sea, ¿no? Y todo el mundo me hablaba de 3 personas, de 4. Y entonces yo siempre hacía la misma prueba con el profesorado. Le preguntaba, ¿qué hizo hoy Beatriz? Y ahí hubo parte del profesorado que no sabían siquiera si Beatriz había estado en el aula. ¿Beatriz qué hizo? ¿Por? ¿Qué tenía que hacer? No, ¿qué hizo Beatriz hoy en el aula? ¿Qué tal? Mi tutora, oye, se portó bien, estaba bien, estaba alegre, estaba triste, la viste mal. No la vio. No se dio cuenta ni de Beatriz, ni de María, ni de Menéndez, ni de... Es decir, no se dio cuenta de todos aquellos que salen del estereotipo patriarcal. No los vio siquiera. Como muchos te dicen bien en general, pero es que no los vio, no sabe dónde estuvo Beatriz, no sabe qué camiseta traía hoy, de qué color. Ahora tú pregúntale por Kevin y te dice, hostia, ¿qué hizo desde el minuto 1? Pues esta es la invisibilidad de las mujeres en el sistema también y en la sociedad, pero también es una violencia contra las mujeres. Creo que ayer Carmen nos habló del miedo, creo que con Carmen Repullo estuvisteis hablando de la enseñanza, el aprendizaje del miedo, ¿no? El sistema educativo enseña también sobre el miedo y enseña sobre las bases del miedo. No el miedo a suspender o el miedo a aprobar. El miedo a suspender lo tienen 4 mujeres hiperperfeccionistas y un chico de 680, más o menos. Que también cuidado con el tema del perfeccionismo. Cuánto nos tenemos todavía que perdonar también, para no sufrir tanto, pero bueno. No, los miedos. Miedo a que me hagan algo al entrar al colegio, miedo a que me hagan algo en el pasillo mientras espero al profe en el colegio, miedo a que me hagan algo en el aula, en el colegio, al salir al recreo, al salir de clase, al ir hacia educación física, al marchar para casa. Fijaros qué sistema de mierda. Es un sistema basado en el miedo. Eso hace que un sistema basado en el miedo construya solo un camino de ser en la vida. O eres matón o bien obedeces. Solamente hay un camino. El de la obediencia al matón. Hay gente que se pega por ser el matón, efectivamente, y una gran gente que lo único que hace es sobrevivir, que su reto en la enseñanza es sobrevivir. Y un montón de gente dice cuando acaba el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo no universitario, cuando lo acaba dice, fui libre. O sea, por fin fui feliz aprendiendo. Y no porque en la universidad te enseñen mejor o no, sino por la libertad que suponía no estar dentro de un centro educativo de este tipo. Por lo tanto, construimos incluso el profesorado, que estamos a favor de construir otro tipo de centros, construimos un sistema basado en el miedo, un sistema basado en la violencia, y fomentamos esa violencia, de manera inconsciente o de manera consciente, pero la fomentamos. De ahí que sea la violencia estructural la más jodida, la más fastidiada, la más perversa para las personas. Porque la violencia estructural niega necesidades. Cuando tú dices en un claustro, a ver, por favor, las chicas, está pasando esto, no, eso no es verdad, Marian, eres una exagerada, eres una tiquismiquis, eres una feminazi, todo, se niega. Eso no es más que una negación, no es ni siquiera insultos hacia una persona, es te voy a desacreditar a ti para negar la realidad que hay. En el pasillo de tal sitio están metiendo mano las chicas, joder, y lo estamos permitiendo. No es verdad, eso fue solo una vez y además es mentira, porque Es decir, negamos, ¿para qué? Para no actuar. La negación de necesidades no es más que no querer actuar ante unas necesidades o no saber actuar también a veces, no saber siquiera actuar, por lo tanto es mejor negar la realidad. Eso se llama patriarcado. Eso es el patriarcado, la violencia estructural.
Y en un centro educativo el patriarcado es brutal. Y además estamos al mando del patriarcado, incluso personas que estamos haciendo coeducación. Por eso es tan perverso. Por eso es terrible para alguien que hace coeducación el propio sistema. Porque estás dentro del sistema, pero el sistema es el que te fagocita. Pero a la vez luchas contra eso. Terrible en el buen sentido, en el sentido es divertidísimo también. Es decir, es la mejor manera de ser docente, ¿no? Estar dentro, pero intentar cambiar también ciertas cosas. Es el patriarcado que está basado en todos los comportamientos machistas de este mundo y que hemos ido viendo además, y además en la ignorancia de la propia estructura. La estructura ignora que es patriarcado. Eso es curioso. Es una estructura absolutamente machista que niega que sea machista y que niega que sea patriarcado. No lo sabe siquiera, porque hay una ignorancia generalizada sobre el tema de la igualdad. Lo mismo que en la sociedad, exactamente igual. Se niega la violencia de género pues porque eres un ignorante. Se niega porque eres ignorante. Tendrás votos, pero eres ignorante, joder. Y en un centro serás el director, pero eres ignorante, me da igual. Y la propia estructura, la propia institución, niega que fomente las desigualdades. Y para eso se niega continuamente en claustros, reuniones, en todos los lados, ¿no? Pero la ignorancia además es brutal. ¿Cómo demostramos esto? Se me han movido un poco los cositos, pero da igual. Con la permisividad. Permitimos la violencia. Permitimos el machismo en los centros educativos. Lo permitimos. De hecho, ahí se continúa, ¿no? Por lo tanto, es que está permitido. Vaya por Dios. Hacer convivencia sin coeducación. Es decir, que estamos en planes de convivencia sin tener perspectiva de género. Anotar en conflictos en una libreta que hay en casi todos los institutos, que es la mejor libreta de todo el instituto. Por Dios, echarle un vistazo un día se os deja, porque está en jefatura. Donde se anota quién fue el del conflicto, qué conflicto fue y qué sanción fue, ¿sí? Cuando te pones a mirar el conflicto, la reflexión y análisis del conflicto no existe. Conflicto. Kevin fue expulsado del aula. No, o sea, el conflicto vino antes de que lo expulsaran. ¿Con quién tuvo el conflicto, Kevin? ¿Con un chico o con una chica? ¿Con un profesor o con una profesora? Que es diferente también, Mides 1,84, vas de corbata, con una barba hasta aquí, voz ronca y demás, hostia, no se mueve ni el tato. Es verdad que por miedo, no por respeto. Pero no se mueve ni el tato, apareces tú. Ahí, Bueno, conmigo tampoco se mueve ni el tato, pero por otras cosas. O más bien nos movemos todo el mundo. No es que no se mueva, es que nos movemos todo Dios y cambiamos el aula y ya hay ruido, ya me riñe el de al lado, ya tal, pero bueno. Entonces, un conflicto debería estar analizado para reflexionar sobre sus causas. No está analizado. Cuando te pones a ver y ves que el 92% de los conflictos de mis centros están causados por chicos, el protagonista es un chico del conflicto, y preguntas en un claustro, disculpa, ¿podríais, por favor, añadir en el claustro, en el acta, la reflexión sobre por qué el 92% de los conflictos en este centro están protagonizados por chicos y no por chicas? La respuesta del señor director fue, bueno, ya se sabe, los chicos son peores siempre. O sea, una reflexión de máster del universo, ¿no? O sea, le han dado puntos, tío, pero vamos, Ese es el nivel de reflexión que hay, ese es el nivel de conocimiento también. La ignorancia, las reticencias, el negacionismo continuo en los claustros y la cobardía política. Es decir, la cobardía política para mí ha sido lo peor a lo largo de estos 30 años. La cobardía política que te pone como prioridad la igualdad, pero no te da recursos para que lo sea. La cobardía política que se da el barniz de pedir votos por la igualdad, pero después no te da programas de coeducación obligatorios. La cobardía política que dice en cada centro educativo va a haber una persona, una coordinadora de igualdad, que se va a dar de hostias toda su vida, allí dentro, pero con eso cumplimos el plan de coeducación de Badajoz, por ejemplo, por poner un ejemplo, por si acaso alguien lo estaba poniendo en relación con el segundo plan de coeducación de Andalucía, que tardó más que si fuera el 25 plan, porque el primero duró como vamos. Tía, yo decía, este va a ser eterno el primero, no hace falta número, es el plan, ¿no? Pero bueno,
Cobardía política para decir que es necesaria la igualdad, pero no formar al profesorado de manera obligatoria. Cobardía política para saber que hay leyes que nos obligan a educar en igualdad, pero sin embargo no obligar ni al profesorado, ni a los centros, ni al sistema a formarse en igualdad y a cumplir las leyes. A cumplir las leyes. Cobardía política que permite la ilegalidad del 80% del profesorado en el Estado español que no aplica la igualdad en sus clases y está en 3 leyes orgánicas. Por lo tanto, cobardía política de tener la igualdad únicamente aquí, pero luego en realidad no querer ponerla. Y cobardía política porque además ahora saben lo que va a ocurrir cuando un gobierno ponga la coeducación de manera obligatoria. Y les va a ocurrir lo mismo que a Navarra, que van a estar en el Tribunal Superior de Justicia, que van a estar en los medios de comunicación, que se les va a llamar pedófilos, pederastas, pro prostitución de menores, etcétera, etcétera. Con lo cual, a partir de ahora, cada vez más cobardía política. Porque si antes que no les había pasado nada, ya eran cobardes, ahora que sí que ha pasado, ahora ya, vamos, de muerte. Por lo tanto, no hemos tenido una clase política a la altura de las feministas españolas. Todavía no la hemos tenido, todavía. Dudo mucho que vayamos a tenerla dentro de poco, algún día quizás. Mientras la coeducación, mientras la igualdad no sea obligatoria en todos los centros educativos que reciben dinero público en un Estado, la igualdad no se puede generalizar. Y por lo tanto no se puede generalizar la prevención de la violencia de género. Entonces, que no sea luego que hay un asesinato y miran para el sistema educativo. ¿Qué se hace desde el sistema educativo? Perdona, ¿qué nos dejáis hacer? Es más, si ni siquiera la gente que queremos hacer a veces tenemos el apoyo. Por lo tanto, esa cobardía política es violencia institucional de género, sin duda alguna. Nuestra clase política ejerce violencia de género al no obligar a cumplir las leyes de igualdad. Se dan el barnicito haciendo la ley, pero luego no obligan a cumplir la ley. Es decir, puede ser ilegal y no pasa nada en esta vida. Os voy a explicar cómo es un claustro en Asturias. Quien dice un claustro dice un ayuntamiento, una corporación de ayuntamiento. Quien dice una corporación de un ayuntamiento dice un parlamento. Quien dice un parlamento dice la comunidad de vecinos de propietarios y propietarias de Aniceto Sáenz 18 en Sevilla, vamos. O sea, cualquier piso, cualquier reunión. Mirad, en una reunión de claustro en Asturias, aquí ya sé no, pero en Asturias sí. En Asturias tenemos, yo no pongo tantos por ciento porque creo que la estadística es absolutamente subjetiva. Siempre depende de la pregunta que hagas. Y además el estadístico es el que sabe lo que va a salir después. Con lo cual me parece más objetiva la literatura, la verdad, que la estadística. Pero bueno, lo digo porque estuve en el servicio de estadística de la Consejería de Asturias. Y vi cómo se hacía. Y ahí dije, viva la literatura como objetividad social, porque vamos, esto sí que es ciencia ficción, la estadística. Bueno, voy al claustro. Mirad, hay una pirámide en el claustro, en el ayuntamiento, en vuestra reunión de lo que sea, Hay una pirámide. Hay un cachín aquí, hay un mogollón en medio, como siempre, y hay un cachín arriba. Vamos a ver ahora quién está en cada cachín en Asturias. En el cachín de abajo, os presento a los censados en Atapuerca. La parte del claustro censada en Atapuerca es los restos de la no evolución humana. Podríamos incluso decir que es esa parte del claustro que es como museística. O sea, que existe para que veamos que en algún momento el ser humano era así. Porque de verdad que hay muchas veces que a veces cuando levantan la mano y hablan, yo miro y lo que pena que no esté Arzuaga aquí para hacer un verdadero estudio antropológico de dónde viene esto. Dios mío. Bueno, esa parte de Atapuerca no merece la pena gastar energía, ya os lo digo. Ni aquí, ni en el ayuntamiento, ni en el parlamento, ni en nada. Lo que no se puede es pactar con ellos. Eso es verdad. Pero no merece la pena gastar ni un mínimo de energía. Lo que no puedes es pactar, porque entonces vas tú pata puerca también, ¿sabes? O sea, que te absorben en cuanto a... Están censados allí y el censo absorbe. Te juntas un poco y
y en medio minuto te ves por la calle haciendo un pero vamos, Esta parte nada, ni media energía. Esta es, por ejemplo, Germán el de plástica. Germán el de plástica existe, mi problema es que existe y cualquier día estoy muy pequeño todo. Cualquier día que se va a levantar y yo soy la prima de Germán Pero bueno, Germán el de plástica aquí. Ahora todo el día con alumnos. Cualquier día decimos escaleros. Atapuerta. ¿Sí? Que yo la respuesta siempre ha sido la misma. A ti yo nunca te llamaré gilipollas. Pero muy tranquila. Sin agritud. Porque es de Atapuerta. Y hay que entenderlo desde ahí, ¿sabes? Bien, con esta parte nada, no os olvidamos de esta parte puede llegar a consejería, no os olvidéis, no estamos diciendo pobres, no, puede llegar a ser consejero, no, aquí no, en Asturias, bien, luego tenemos el mogollón de la sociedad y el mogollón del claustro, en el que hay indiferencia mezclada con ignorancia. Las dos cosas, ¿no? Que suele ser que hay una indiferencia porque hay una ignorancia y hay pocas ganas de superar la ignorancia, luego sigues en la indiferencia. Entonces, ese como 80% de claustro que da igual lo que sea, te dicen que ahora el recreo cambia de hora, vale. ¿Qué hay claustro? Vale. Que ahora tenéis que hacer un mural sobre, yo qué sé, los mosquitos en África. Voy. Pero que tampoco lo hago, pero voy, ¿sabes, no? Esa parte del claustro suele ser una parte que te dice, eso ya lo hicimos en los años 80, y salió mal, además te dice, eso, cuando tú vas con una idea, eso ya lo hicimos en los 80, y salió fatal. Educación por la igualdad, bueno, todo lo que hicimos en los 80, y no salió. Y entonces yo siempre contesto lo mismo, digo, ya, pues que ahora vamos a hacerlo mejor, no supisteis, lo hicisteis mal, por eso no salió, ¿no me entiendes? Entonces es el que se ha dormido en el ordenador y se ha muerto. O sea, tiene todavía un ordenador tipo Astra y ahí quedó. También está el de, ay madre, ahora que me lo dices. Ay madre, no lo había pensado. Madre, nunca había oído hablar de coeducación. Fíjate, llevo 33 años en la enseñanza. No había oído hablar nunca de coeducación. Madre, ahora que me lo dices, igual sí que hay discriminación. Ay, madre, no lo había pensado. A veces dan el paso de, dime un libro para esto. Y dices, bien, vamos bien. Otras veces se quedan en el, ay, madre. Y no te piden el libro. Esa parte mala porque ahí se quedan en el, ay, madre toda la vida. Y luego, pues nada, la parte feminista, ¿sabes? Del claustro. 6, 7, cuando hay mucha suerte. 2, 1, cuando hay poca suerte. Para eso tenemos también el claustro de coeducación. La falta de referentes es una violencia hacia las mujeres. No conocer a Sophonis Bambisola es pensar que solo los hombres hacen cosas importantes, luego todo lo que haga yo como hombre es importante. Y es pensar, las mujeres nunca han aportado nada a la sociedad, luego todo lo que hagas tú no tiene importancia ninguna. Y esa es la falta de autoridad en lo que hacemos las mujeres también. El esconder los referentes esconde nuestra autoridad en la vida, por lo tanto es violencia de género también. El lenguaje sexista, que lo dijisteis, también es violencia porque invisibiliza las expectativas del profesorado. Es violencia de género. ¿Qué espero de los chicos? ¿Qué espero de las chicas? Y entonces espero de los chicos que no sean cuidadosos. Luego les permito que no sean cuidadosos porque lo he naturalizado. Y espero de las chicas que lo único que sean es muy trabajadorina. Hoy es más trabajadorina. Sara, todo 10, más trabajadorina. Ismael, todos suspensos. Pero es inteligente este chaval. Y hay un cortocircuito. Eso es violencia de género. Es violencia de género los propios estereotipos en el profesorado. Si tú eres una profesora estereotipada, un profesor estereotipado, ¿qué estás transmitiendo? Estereotipos. ¿Eres ilegal? Sí. Porque transmites estereotipos y eso dice la ley que no puedes hacerlo. Pero que tú mismo eres un estereotipo andante. Véase, Germán. Y la división sexual del trabajo en los institutos. Esto es algo que casi nadie ha mencionado nunca. ¿Cómo nos dividimos en los institutos por género según el trabajo que tengamos que hacer? Como, por ejemplo, cada vez que alguien habla de un cañón de proyección se llama un hombre. Cada vez que hay alguien con un destornillador es un hombre, es un profesor. Las horas de nuevas tecnologías se le dan a los hombres, básicamente.
Ahora, la hora de adorno del instituto, que en mi instituto hay una hora, así que me lo voy a pedir el año que viene, fijo, ¿no? Adornos del instituto. Es para una mujer. Y quienes ponemos las tiritas, cuando se caen, somos las profas. Y las que escuchamos en el pasillo del profe, ¿puedo hablar contigo? Pues somos las profas. Y las que cuidamos, somos las profas. Y los que enchufáis cosas, son los profes. Es decir, la propia división sexual del trabajo dentro del instituto genera una imagen de transmisión de estereotipos que también es violencia contra las mujeres. El creer que vivimos en libertad es algo general en mi claustro. Cuando dices, mira la matrícula de peluquería, y dices, ya, pero es que cada cual se apunta a lo que quiere, ¿eh? Eso es libertad personal. Mira la matrícula de carrocería, por favor, libertad personal. ¿Qué le voy a decir a las chicas? Que se apunten a la carrocería, les obligo. Y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, todo lo que hemos ido transmitiendo desde los 0 años hasta que tienen que tomar un itinerario educativo, como les hemos ido llevando, y no hay libertad en ese sentido. No existe esa idea de libertad súper rosa, súper amorosa, soy libre, hago lo que quiero. Que eso significa hacerte fotos en Instagram con los morros así. ¿En serio? Esa es tu imagen de la libertad. Entonces, hacer entender también que no existe esa libertad de pin y pong que a veces nos creemos y que pensamos que todo es libre. Si es prostituta es porque quiere, si es porque quiere la absoluta libertad. No, nadie la ha obligado, no le ha llevado todos los condicionantes. En ese sentido, recuerdo lo que trabajamos en las aulas. Y por último, simplemente, si a alguien le apetece entrar en el grupo de Facebook de Claustro Virtual de Coeducación, estaremos encantadas las administradoras de admitiros, por supuesto. Es un grupo en el que primamos los cuidados también. Tendremos ahora el segundo congreso de este grupo, el de Leganés, en noviembre. Y por último, si queréis alguno de mis materiales liberados en internet, están en marianmoreno.com, que es mi página web, que no es que sea muy allá, pero bueno, la hice yo en verano y salió chulo, yo qué sé. Lo que sí tengo muy seguro es que el futuro es nuestro y el futuro va a ser de las feministas, y que únicamente el profesorado feminista seremos capaces de dar la vuelta a la tortilla y tener una institución feminista.